Antes de presentar al compañero que va a intervenir ahora, se me ha pasado, perdonadme, son los nervios y esto, bueno, pues no estamos muy acostumbrados. El motivo de esta reunión es precisamente presentar la plataforma que se bautiza hoy, que se ha creado entre las distintas organizaciones, que es contra la estafa Euribor, y se va a dividir esta conferencia en dos partes. Que la primera es la denuncia de la manipulación del índice Euribor, el estudio de las implicaciones jurídicas y las posibilidades de conseguir su nulidad, la información como corresponde a la ciudadanía y la presión a las administraciones públicas. El segundo módulo, en el que van a intervenir nuestro compañero Miguel Beitia y el letrado Andrés Jordana, es la actualidad de las ejecuciones hipotecarias, las cláusulas abusivas y la venta de carteras de crédito crédito amoroso a los fondos públicos. Entonces, para poder dinamizar un poco la charla, lo que vamos a hacer, os van a surgir preguntas y cuestiones y vais a tener que proponer también cosas. Entonces, quien tenga esa necesidad o cualquier inquietud, que levante la mano y nuestras compañeras Maribel y Maribel, que son las dos Maribel para que no os equivoquéis de nombre, levantáis la mano, ella os pasa un blog, ponéis vuestro nombre, si sois profesionales del derecho, del periodismo, afectados o de alguna plataforma, y vuestra pregunta. Y después contestamos a vuestra inquietud. Os pido por favor también, si no lo habéis tenido en cuenta, que los móviles los pongáis en vibración o en un volumen bajito para que no interrumpa la grabación. Y nada más, damos paso a Salva Torres de 500x20, que tiene un montón de cosas interesantes que contarnos. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por habernos invitado. Ya sé que tengo muy poco tiempo, entonces, como todos tenemos muy poco tiempo en las presentaciones, entonces lo que voy a hacer va a ser explicar algunas cosas que he hecho en la presentación y a donde me llegué y me he quedado. Todo está escrito en la plataforma. Hemos intentado montar la plataforma, la estamos montando la plataforma. Hemos hecho hemos hecho una presentación, tenemos una página web, ¿vale? Que se llama, así mejor. Hemos hecho una página web que se llama Plataforma Euribor, Plataforma Estafa Euribor, que no sé si desde allá abajo la pueden enseñar en la pantalla. Bueno, entonces, todo lo que voy a explicar está ahí. Lo podéis encontrar ahí, lo encontraréis con mucha más elaboración, con todos los datos, porque a mí me gusta mucho utilizar datos, pero sé perfectamente que a veces es abrumador, ¿no? Porque es que el tema hipotecario, el tema financiero es abrumador. Entonces, repito, está todo escrito, mucho más de lo que vamos a decir, seguramente lo vamos a repetir en más de una cosa, pero tampoco pasa nada porque si la escuchamos dos veces, mejor que escucharla una, ya que son muchas veces cosas complejas. Es complejo, ya lo digo ahora, no es sencillo, pero está hecho así expresamente para que la gente no lo entienda, ¿vale? Está hecho expresamente así para que la gente no entienda cómo la cosa más importante que existe hoy en este mundo, que todo está monetizado, sea imposible entender de dónde, perdonadme la expresión, dónde coño sale el dinero. Esa es la historia del asunto, ¿vale? Entonces, muchas de las cosas que vamos a explicar aquí, el compañero, lo que ha explicado Javier, lo que va a explicar luego Moreno Yagüe, el compañero Moreno Yagüe, y yo lo podéis encontrar en la página web proespeculación.org, que no sé si han hecho de aquí ahora, y /estafa Euribor, ¿vale? Podemos pasar de diapositiva. Vale, entonces, no podemos entender a qué nos enfrentamos si no entendemos cómo se ha montado, ¿vale? O sea, no es solamente entender de dónde sale el dinero, no es solamente entender cómo nos podemos defender respecto del Euribor, que eso lo explicará muchísimo mejor
el compañero Moreno Llago, que se ha metido en eso desde el punto de vista de los juzgados, porque mucha gente nos pregunta, bueno, pero todo eso del Euribor que decís y tal está muy bien, pero eso a mí ¿para qué me sirve? ¿Vale? Entonces, yo voy a explicar la parte política que tiene que ver directamente con el Euribor. Y luego, seguramente, Moreno Llago lo explicará más desde el punto de vista de los juzgados y de cómo lo defendemos, ¿vale? Lo que no tiene que ver que cómo se ha montado, porque está todo entrelazado. Cómo se ha montado la estafa, está entrelazado entre las mentiras, cómo se monta la estafa del dinero, y eso como uno lo defiende en un juzgado delante de un juez que muchas veces no entiende ni papa. Ya se lo han contado. Entonces, el Euribor nace 2 días antes que empiece a funcionar el euro. Porque está montado directamente, o sea, Europa y el euro están montados directamente sobre una construcción realizada por las oligarquías financieras que están en Alemania y están en la City de Londres y en Wall Street. No por casualidad es que una buena parte de los presidentes del Banco Central Europeo, de muchos de los países presidentes como Mario Draghi o, por ejemplo, el nuestro aquí, el señor que había sido presidente, pero había sido el que está de vicepresidente ahora el de Guindos, todos han pasado por algún banco de Wall Street, y eso no es una casualidad, ¿vale? El Tratado de Maastricht da un poder absoluto a los bancos privados para la emisión de moneda. O sea, que los estados no tienen derecho a fabricar euros. Los euros los fabrican los bancos privados conjuntamente con el Banco Central Europeo. Por lo tanto, si los estados quieren financiarse porque ha llegado un momento en que han entrado en deuda y tienen una deuda para poder financiar sus gastos con la ciudadanía, van a necesitar montar deuda pública para venderla. ¿Y quién le compra esa deuda? Esa deuda le compran los bancos privados en el mercado interbancario, en el mercado financiero. ¿Pero por qué ocurre eso? ¿Por qué los estados, como por ejemplo, de cierta manera pasa en Estados Unidos, los estados no pueden utilizar directamente el tesoro público para crear moneda, euros de curso legal, como pasaba antes y ahora no pasa? Porque las oligarquías financieras crearon un golpe de estado financiero para apoderarse de la emisión de moneda. Por lo tanto, son los bancos privados los que crean moneda. No es verdad que el Estado tenga derecho a poder hacer eso. Por lo tanto, los estados se endeudan sistemáticamente, cada vez pueden tener menos posibilidades de hacer los servicios públicos porque cada vez tienen más deuda que tienen que pagar a los bancos privados, a los accionistas de los 4 grandes del IBEX 35. Esa es la función de la deuda pública y eso ha pasado a partir de Maastricht. En Maastricht nos dieron un golpe de Estado y los bancos se apoderaron de la capacidad de crear dinero, cosa que nosotros no. Entonces, la misma estructura del Euribor que nace 2 días antes de la salida del euro, está directamente ligada con la Federación Bancaria Europea. La Federación Bancaria Europea es la federación de las patronales bancarias de todos los países, de los 17 países de la Unión Europea, juntados en esa federación. Y esa es la que manda desde que sale el 30 de noviembre del año 98, aparece el Euribor, hasta el año 2014, es la que manda sobre el Euribor, la que lo calcula, la que decide cómo se hace, etcétera, etcétera, etcétera. Para que nos hagamos una idea, ¿delante de qué monstruo estamos? Porque claro, no va a ser sencillo la lucha que estamos planteando. Nosotros lo tenemos clarísimo. En todo caso, luego lo veremos con Moreno Llago, lo veremos desde el punto de vista de los juzgados, cómo eso se puede defender. Pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista financiero, el monstruo que tenemos delante, por eso estamos en un incipiente inicio de una plataforma contra la estafa del Euribor. Y eso significa que tenemos que conseguir, las 4 organizaciones que hemos empezado a mover esto, tenemos que conseguir que una mayoría de las organizaciones se planteen delante de los parlamentos y decir, basta ya
porque tiene que haber un cierto acuerdo político. No solamente los juzgados nos van a servir. Para que os hagáis una idea. Mirad, ahí, mirad, me levanto, ¿eh? Esto de aquí es el mercado del Euribor. Son 180 billones de euros. Ese es el monstruo. ¿Y eso cuánto es? Pues mirad, el PIB, el Producto Interior Bruto de los 27 países de la Unión Europea son 14 billones. Estamos hablando de 180. Eso significa que está el montante del dinero que mueve la Federación Bancaria Europea, la patronal, en el caso de España, la Asociación Española de la Banca, presidenta, una de las presidentas de la Federación Bancaria Europea, la señora Emilia Botín, ¿no? La Emilia Botín ha sido una de las presidentas de la Federación Bancaria Europea. Por lo tanto, ya sabemos con quién tenemos delante. Bueno, 180 billones son 14 veces el PIB de los 27 países de la Unión Europea. Eso es el conjunto de todos los contratos comerciales, financieros, deuda pública, referenciados al Euribor. Y el Euribor lo marca la Federación Bancaria Europea, lo marca el zorro que está cuidando el gallinero. El zorro que está cuidando el gallinero. Vuestra hipoteca, la que la tenga y tenga una deuda con un banco, es este puntito de aquí. El balance general, el Banco Central Europeo es el que emite la moneda y le da créditos a los bancos para que presten dinero a los deudores que piden para comprarse, por ejemplo, una casa. O el Banco Santander hace de intermediario financiero entre los ahorradores que tienen dinero y lo dejan en el banco y los deudores o a mí me parece muy gracioso, los consumidores de créditos financieros. Los consumidores de créditos financieros, ¿el Banco Santander les hace de intermediario? No. No. Por mucho que salgan sesudos catedráticos a decirlo en una pantalla delante de la tele. Yo y el Banco de España nos van a decir que no es verdad, que los bancos se inventan el dinero cuando vosotros firmáis en la hipoteca que le vais a devolver con el sudor de vuestra frente. Así de claro, ya lo voy a enseñar, porque no lo dice el Salva, lo dice el Banco Central Europeo. Por lo tanto, la idea está que, fijaros, si fuera el Banco Central Europeo, ya no los ahorradores los que os prestaran dinero a vosotros, que por lo tanto significa que como quieren un interés, porque vosotros, ¿verdad? Si en teoría, ahora ya no pasa, pero antes, cuando dejabais dinero en el banco, os daban un interés, porque decía que el capital tiene un costo. Eso lo explicará muy bien el Juan. El dinero tiene un coste. Dicen los bancos, no, es que como tiene un coste. Bueno, entonces, pregunta, si el Banco Central Europeo les presta a los bancos privados dinero para que nos puedan prestar hipotecas, la pregunta es, pues, si el balance general del Banco Central Europeo son solo 8 billones, ¿de dónde sale tanto dinero hasta 180? Eso de los 180 lo ha dicho Jean-Paul Juncker cuando dijeron que el Euribor iba a ser un índice de referencia para el mercado europeo. No lo digo yo, lo decía Jean-Paul Juncker cuando fue presidente de la Comisión Europea. 180 billones. Entonces, por favor, el Banco Central Europeo no tiene esa función. Hace demasiados años, cuando los bancos centrales referenciaban las monedas al oro, tal vez se podía discutir eso. Pero hoy en día que las monedas son digitales, pero es decir, son digitales en el sentido que se crean de la nada, con un botoncito en la tecla, los bancos centrales han perdido el control, como se está demostrando actualmente, el control de la inflación y el control de absolutamente de todo. Porque ya para acabar con esta ficha. Otra cosa muy importante, los bancos cobran peajes en toda la economía. Miraros, cobran como banca tradicional y como banca de inversión. Cobran por todo en toda la economía.
y por lo tanto crean inflación sistemáticamente. Una buena parte de la inflación que estamos chupándonos en los mercados, en los sitios, es producto de que chupan dinero sin hacer nada por todas partes. Eso se llaman peajes financieros, como antes hacía la Iglesia en la Edad Media cuando la gente cruzaba un puente y había que pagar un diezmo. Hacen exactamente lo mismo. Viven del cuento. Pasamos de... Vale. Entonces, la pregunta es, si el Euribor, que lo vamos a ver más adelante, porque no sé si me queda ya mucho tiempo, porque sí. Si el Euribor es un producto que es un producto de la Federación Bancaria Europea, de la patronal, de la señora Emilia Botín, entre otros, que lo legalizaron en Bruselas, Bélgica. Es el único sitio donde está legalizado administrativamente, no en España. Pero luego la Comisión Europea le echó un capote, lo explicará luego Juan, porque ya tiene multas del cártel, le echó un capote convirtiéndolo en un índice crucial. La pregunta es, si es un índice crucial que se basa en 180 billones de euros, yo creo que como mínimo tuviera que haber un control democrático de ese índice, ¿verdad? Que alguien lo pudiera mirar cómo se lo montan. No es verdad. Ni los bancos centrales, ni los reguladores, ni existe en quien crea el Euribor ningún organismo de los deudores que pueda fiscalizar si lo que están diciendo, lo que ha dicho antes Javier, es verdad o es mentira. Lo tienen guardado en un cajón en el Instituto de Mercados Monetarios Europeo, que es una puta ONG, que es filial de la Federación Bancaria Europea, que son los bancos privados, y que es su filial, y que están viviendo en el mismo edificio, en la calle de las Artes 56 de Bruselas. Comparten hasta el mismo edificio. Son unos desvergonzados. En realidad, el Banco Central Europeo, entonces, ¿qué hace? Mi opinión particular es que el Banco Central Europeo lo que hace es cubrir los déficits de los bancos. Nada más. Esa es su función. No presta. Lo hace de dos maneras, y lo ha hecho y lo ha demostrado. No lo voy a poder explicar, pero está escrito. Lo hace precisamente de dos maneras. Una, a través de comprarles deuda, sobre todo la deuda pública, les quita la deuda de sus balances y les da dinero. A eso se le llama expansión cuantitativa, y empezó en el año 2015. Expansión cuantitativa, buscarlo vosotros con los móviles. Y le regaló a cambio de la deuda que compraba, 4 billones de euros, ¿vale? La otra manera, a través de la financiación a largo plazo, se llama TLTRO, TLTRO 3. ¿Qué significa? Que durante 2 años, el Banco Central Europeo, ahora cuando la crisis en el 18, 19, 20, les daba a los bancos, que llegó a darles a los bancos europeos hasta 1,8 billones de euros, a tipos negativos. O sea, que cuando el banco les devolvía el dinero que les había prestado, encima el Banco Central Europeo les daba dinero, el 1 menos 1%, les regalaba el 1%, les regalaba el dinero, y a cambio encima, cuando se lo devolvía, volvía a regalarle dinero otra vez. Es una cosa increíble. Buscar TLTRO 3 y lo encontraréis, lo que estoy diciendo. Por lo tanto, cuando los bancos cuando los bancos nos dicen que aumenta el Euribor, porque el Banco Central Europeo aumenta los tipos de interés, debemos entender exactamente lo contrario. Porque aquí lo importante son los intereses de la oligarquía financiera que rinde pleitesía a Wall Street, a la banca de Wall Street, que es lo importante, que es donde está el imperio. Y ahora, para acabar, quiero hacer una pequeña ligación con la guerra de Ucrania. Y lo voy a leer porque si no me empiezo a leer. En el reciente aumento del Euribor, las élites quieren hacer pagar a los ciudadanos la guerra proxy en la que nos ha metido Estados Unidos en Ucrania contra los intereses de Europa, en un intento de mantener la supremacía del dólar y del imperio americano en su lucha contra Rusia y contra China. Mi opinión es esa.
los hipotecados, las empresas, las administraciones públicas y la deuda pública, estamos pagando esa guerra que nos ha metido Estados Unidos sin que nosotros nos lo hayamos comido ni oído. Porque las élites políticas de Bruselas hoy ya no sabemos para quién trabajan. El Euribor en enero del 22, no, ya sé, pasas de... el Euribor en enero del 22 estaba en el menos 0,445%. En enero del 23 estaba en el 3,3%. Hoy está en el 4,2%. Nunca pasa de... No, pero un segundo, te interrumpo. Por favor, quédense con esa imagen, que cuando me toque a mí les explicaré una cosa, ¿vale? Lo de los tipos de interés, eso está sacado de la página web del Banco de España, un PDF. Sí, quédense con ella. Sí, todo esto está... Sí, que perdona la interrupción, sí. No. Es que es muy importante. Bueno, entonces, total, que hicimos esta para que nos hagamos una idea, ha aumentado, si contamos que un punto es 100, si contamos que un punto es 100 y estaba a menos 0,5, ya ha pasado, bueno, ahora aquí no, porque ya no lo refleja, está a 4,2, si vamos sumando, si tienes 1 y sube 2, quiere decir que aumenta un 100%. Si aumenta a 3, un 200%. O sea que en un año y 7 meses el Euribor ha pasado ha aumentado un casi 500%. ¿Vale? La pregunta es, ¿y eso cómo se lo montan? Es lo que estamos dilucidando. Vale, aquí o allá. Lo que decía antes Javier, el BCE dispara el coste de las hipotecas y el Euribor sube ya al 1,8 en 2022. Eso es una noticia del Confidencial. El Confidencial ha mentido ahí. Los bancos privados no necesitan el dinero del Banco Central Europeo, ni de los ahorradores para dar préstamos. La banca, como ha dicho también Javier, en ese momento nadaba en liquidez. Tenía 4 billones depositados en las cuentas corrientes que tienen obligatoriamente que depositar en el Banco Central Europeo, de resultas de que les había estado regalando durante toda la crisis para que no se hundieran, les regaló la expansión cuantitativa, 2,4 billones de euros, más la financiación a largo plazo a menos 1%, Electro 3, 1,8 billones de euros. El resultado final es que tenían en sus cuentas en el Banco Central Europeo 4 billones de euros. Mi pregunta es, pues si tienen 4 billones de euros en la cuenta corriente, ¿a alguien se le ocurre que tiene ahorros en el banco y le va a pedir un préstamo al banco? ¿Serían de idiotas? Y pagar el 3%. ¡No lo hacen! ¡No es verdad! No les cuesta nada, les ha salido gratis. Os cobran el 4% de hipoteca y a ellos no les ha costado nada. Lo haría mucho mejor un banco público. Porque si cobraba intereses, el dinero iría a la hacienda pública, al tesoro público, y serviría para pagar los servicios públicos del país, no para los putos intereses de los accionistas de los bancos privados del IBEX 35. El mercado interbancario desde 2007 está congelado. Por lo tanto, entre ellos no se prestan prácticamente dinero. ¿Por qué? Porque si un banco pide prestado dinero al Banco Central Europeo o si lo pide a otro banco, está diciendo que está en dificultades. Y si está en dificultades, se lo comen el popular. ¿Entendéis? Esto es el Banco de España, ya acabo, ¿no? Y lo dejo ahí, todo demás. Un par de minutos. El Banco de España. El Banco de España. Esto es el Banco de España, ¿eh? Pasa. Esto es el Banco de España. ¿Qué dice el Banco de España de cómo se crea el dinero? Porque lo he estado diciendo. Pero ahora lo dice el Banco de España. Aquí. La mayor parte del dinero, 180 billones, que usamos, es creada por los bancos comerciales cuando prestan dinero. Lo dice el Banco de España, no lo digo yo. Cuando los bancos comerciales te prestan dinero, crean dinero. Y
Cuando un banco comercial otorga nuevos préstamos a sus clientes, o sea, firmáis la hipoteca o firmáis un préstamo al consumidor o una póliza de crédito o el Estado les vende la deuda pública para pagar intereses, ¿vale? Y desacredita el importe correspondiente en sus cuentas corrientes, está creando dinero bancario. Ya está. Eso es Maastricht. Maastricht es que la banca comercial tiene el derecho, y acabo, la banca comercial tiene el derecho, que cuando los incautos decidís pedirle un préstamo y pagarle intereses por el capital que os prestan, que dice que en teoría el coste tiene un capital, eso es mentira, porque lo pueden hacer de la nada y prestar todo el dinero que quieran. No es extrañar, porque si miráis en cuánto ha aumentado la deuda pública en el occidente, que tenemos este sistema, cosa que en otros países del mundo no está pasando, como en China, como en Rusia, en Irán, los malos, los que son malos, los malos de todos, ¿vale? Pues como esto no se utiliza en el sistema de banca de esta clase inventada por los ingleses, el resultado es que la deuda pública, privada, empresarial, y etcétera, etcétera, en el mundo ha llegado a los 235 billones de euros en aumento sistemático, ¿vale? Eso no lo va a pagar nadie nunca. Ese es el problema que tenemos. Ya está. El último, de manera inversa, cuando los clientes, dale otra vez para atrás, a favor. De manera inversa, cuando los clientes pagan sus deudas, se destruye ese dinero bancario. Eso es falso. No hagamos que se destruya el dinero bancario, no paguemos nuestra deuda. No, pero eso es falso, ¿eh? Esa afirmación no ha entrado porque todavía nos pasamos, pero eso es falso. No es verdad que el dinero bancario se destruya. Cuando devolvéis los créditos no es verdad. Lo voy a decir muy sencillo. Es que los bancos, en el momento en que vosotros le acreditáis eso y afirmáis que lo vais a pagar, automáticamente eso se convierte en su activo y ese dinero lo puede volver a reutilizar para dar otros créditos a otro lado. Por lo tanto, ese dinero nunca se acaba. De hecho, si no la deuda desaparecería, y no es verdad. La deuda sistemáticamente en el mundo entero está aumentando. Pero es verdad, en eso estoy de acuerdo contigo.